En la carta a los Efesios capítulo 3 versículos 7 al 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de su ministerio. Efesios 3, 7 al 10. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Qué está hablando Pablo en estos versículos? Bueno, note que él dice que él fue hecho ministro por Dios, de acuerdo al don de la gracia de Dios. Su ministerio, su servicio hacia Cristo es un regalo que Dios le dio, un privilegio que él no se merece, pero Dios le llamó a tener. Y este ministerio es de acuerdo al poder de Dios, la operación del poder de Dios, no su poder personal. Y dice, a él que es el más pequeño que todos los santos. ¿Recuerda su pasado? ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre religioso, un hombre perseguidor que había matado tantos cristianos. Dice, soy el más pequeño, pero Dios me dio su gracia de anunciar entre las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa incontable, no puede contarlo. Las riquezas de Cristo son tantas y tan maravillosas que toda la eternidad no bastaría para contártelas todas. Se le dio el privilegio a Dios de anunciar quién es Cristo y el mensaje del evangelio, el mensaje proclama Cristo es Rey. Es el mensaje de las riquezas de Cristo. Dice, le dio el privilegio de aclarar a todos cuál es la dispensación, cuál es la administración del misterio que Dios se ha propuesto para el plan de las edades. En otras palabras, Pablo tiene un ministerio y su ministerio es declarar a todos el plan de Dios. El plan de Dios que Dios está cumpliendo a través de Cristo y la proclamación de su evangelio. Esa es la misión de Dios. Pero al final dice algo fascinante. Pablo dice, de aclarar a todos el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Dice en el versículo 10, se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo, ¿de qué estás hablando? Ok, ahí te va. Cuando tú y yo nos reunimos como la iglesia, cuando tú y yo proclamamos por la gracia de Dios el evangelio de Cristo, la riqueza de Cristo, la gracia de Dios, no solamente seres humanos están aprendiendo de este mensaje que es el centro de nuestro ministerio. Dice que también hay principados, también hay autoridades en las esferas celestiales que están viendo y aprendiendo. ¿Y sabes cuáles son esos principados? ¿Cuáles son esas autoridades? Son aquellos que son parte de la esfera espiritual donde se libra una lucha por el rescate de la humanidad y la gloria de Dios. Las Escrituras nos dicen constantemente que nuestra vida día con día se vive en una esfera no solamente natural, en este plano donde vivimos todos, también en un plano espiritual donde ángeles y demonios luchan con o en contra del pueblo de Dios en el cumplimiento del plan de Dios a través de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un papel importantísimo en esta lucha espiritual. Y nuestro papel es declarar la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que toma tantas formas que para el mundo parecen locura, pero son la sabiduría de Dios. El nombre de Cristo para los judíos, tropezadero, para los gentiles locura, pero para los que creen, dice Pablo en 1 Corintios, para los que creen, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo más insensato de nosotros, lo más insensato de la sabiduría de Dios en nosotros, es más sabio que la sabiduría del mundo. Lo más débil de Dios es más fuerte que la fuerza del mundo, para que nadie se jacte en su presencia. Pero no quiero que pierdas el punto de vista. Lo que nuestras vidas, lo que nuestras palabras revelan, lo que nuestra actitud revela acerca de la sabiduría de Dios, seres en el mundo espiritual están poniendo atención. Y ese es precisamente el espacio de lucha espiritual.
Cuando tú cantas, hermanos, cantos como los que cantamos hoy. No puedo sacarme de mi mente que cada vez que usted proclama el nombre de Jesús, cada vez que usted proclama el nombre de Jesús, usted está proclamando la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado, la victoria de Cristo sobre las consecuencias de enfermedad y destrucción de este mundo. Usted y yo estamos proclamando que la resurrección de Cristo es la promesa de que un día nosotros también resucitaremos con Él. ¿Ha perdido usted alguna vez un ser querido? ¿Le duele la muerte de alguien a que usted ama? Esa no es la última palabra. La última palabra, aunque lloramos, lloramos con esperanza. La última palabra es que un día Cristo Jesús va a descender y va a traer consigo mismo a los que durmieron en Él. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4: por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Cada vez que tú cantas, cada vez que tú oras, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tú declaras la victoria de Cristo en la lucha espiritual. Y el enemigo está poniendo atención. 1 Pedro capítulo 1 nos dice que Dios nos ha confiado cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Esta salvación los ángeles anhelan. Y eso es lo que nos ha concedido a nosotros por su Espíritu Santo. Los demonios ven y tiemblan. Hay una lucha en el mundo espiritual que está poniendo atención a la manera en que la iglesia vive su fe. Tú y yo, nuestras decisiones de día con día parecieran tan pequeñas y difíciles, pero tienen un impacto eterno, como la gota del agua cuyas ondas se extienden en toda la superficie del lago. Así es nuestras vidas, tan pequeña, pero que tiene un impacto eterno. El día de hoy vamos a estar en el Antiguo Testamento de nuevo, en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24. Y este es un pasaje que despliega la cortina del otro lado del mundo espiritual y nos deja ver algunas cosas no normales, no que encontramos normalmente en la Escritura, de la lucha espiritual. Vamos a tener a un personaje, Balaam, que es un brujo, que es un adivino, que es una persona que trafica con el mundo de lo oculto y saca su ganancia de ser contratado para hacerlo. Es una persona no del lado de Dios, no en el equipo de Dios, un enemigo de Dios, pero que alguien recluta para maldecir al pueblo de Israel. Cuando el enemigo y sus seguidores se levantan en contra del pueblo de Dios, ¿cómo es que debemos reaccionar? El enemigo quiere distraerte. El enemigo quiere confundirte, quiere engañarte para que tu vida no glorifique a Dios. Jesús en el Nuevo Testamento ya nos ha dicho que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios nos dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo luchamos esta lucha espiritual? Bueno, antes de ver en Números cómo Dios lucha por su pueblo, déjame leerte un versículo más. Está en tus notas y si no lo puedes anotar. De hecho, no está en tus notas, lo puedes anotar. En 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pablo nos da perspectiva de la lucha espiritual diciendo lo siguiente. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Notaste cómo es que Pablo dice que se lucha en esta lucha espiritual? Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Escúchame bien. Tu enemigo no es tu vecino gruñón. Tu enemigo no es tu esposa ni tu esposo, que a lo mejor tienes un matrimonio difícil, pero no son tu enemigo. Tus hijos, tu jefe, las personas que te causan conflictos o problemas no son tu enemigo. Entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? Pablo dice: hay un enemigo que quiere destruirnos, el diablo, sus demonios, y dice: pero sus armas, las armas de Satanás, son armas que tienen que ver
con el engaño y la mentira. El enemigo crea fortalezas, argumentos, altivez, pensamientos orgullosos que desafían a Dios y establecen una realidad alternativa contraria a la voluntad de Dios que busca distraerte de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo engaña y el enemigo miente. En el mundo espiritual hay muchas cosas que aparentan ser una cosa pero son otra. Vamos a suponer lo siguiente, déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que yo fuese invisible, que tú no pudieras verme, que me pusiera un traje que me hace invisible. Si yo fuera invisible y otra persona viniera aquí a un lado, tuviera una persona invisible aquí y yo dijera, ¿sabes qué? Yo tengo el poder con mis palabras de hacer que las cosas leviten. Mira, te lo voy a demostrar. Voy a decir tal palabra y esto se va a levantar. Levanto. Y tengo que hacerlo con un tono imponente, ¿verdad? Para que se oiga así medio impresionante. Levanto. Y de repente esto empezará a levitar. ¿Qué dirías tú? ¡Oh! El gran poder, ¿verdad? Magia. Pero hay alguien que tiene un traje invisible y lo está levantando. La Biblia afirma y declara la existencia de un mundo sobrenatural. Ángeles, demonios, Dios mismo es espíritu. Hay un mundo espiritual que es real. Pero desde nuestro punto de vista, las apariencias del mundo espiritual no son lo que muchas veces profesan ser. El enemigo tiene poder, pero es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. El enemigo disfruta atrapar a la gente distrayéndoles de la palabra de Dios para que piensen que ellos son los que están en control. Escúchame bien. El pensamiento fundamental, antes de ir al pasaje del Antiguo Testamento, del pensamiento mágico religioso es que tú y yo tenemos poder para controlar lo sobrenatural si decimos las palabras correctas. Si decimos maldiciones, si decimos conjuros, si decimos esto o aquello, podemos controlar el mundo sobrenatural. O si hacemos pociones, o si hacemos esto o aquello. Nuestras palabras sí tienen poder, pero no es un poder mágico. El poder de nuestras palabras y en esta lucha de palabras es que Dios nos hizo para informar nuestra mente y dirigir nuestra voluntad en relación personal, donde las palabras son la base de toda relación. Y el enemigo al mentir nos hace pensar que es nuestro poder sobrenatural, cuando detrás de las bambalinas del mundo espiritual, él está utilizando sus seguidores para hacer cosas que aparenten ser el gran poder de Dios, pero son puras mentiras. Cuando vayamos al Antiguo Testamento, tú vas a ver que la gente pone su fe en una de dos cosas. O es Dios en su palabra en relación con su pueblo, o son las supersticiones del pensamiento mágico religioso que piensan que por sus conjuros y por sus supersticiones pueden controlar su destino. Una es una visión egoísta y autocentrada, la otra es una visión que depende de Dios en fe. ¿Cómo debe reaccionar el pueblo de Dios cuando enfrenta la oposición del enemigo? Acompáñame, vamos a Números capítulo 22, 23 y 24. Vamos a hablar de esta respuesta el día de hoy. Entonces, la pregunta de hoy: ¿cómo debe reaccionar el pueblo de Dios ante las amenazas de su enemigo? Números 22 al 24. Dos cosas quiero compartirte hoy. Como Pablo nos dijo en 2 de Corintios 10, las armas de nuestra milicia derriban los argumentos del enemigo, derriban el orgullo del enemigo, los conceptos, las cosmovisiones, las ideologías, las filosofías, las maneras de pensar que contradicen lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Es nuestro trabajo recibir la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. El enemigo sabe que cuando tú recibes la palabra, la crees, la vives y la compartes, te conviertes en un ejército imparable. Dios hace su obra a través de nosotros, pero si el enemigo puede impedir que tú y yo recibamos su palabra y la creamos, ya la hizo. De hecho, Jesús nos dijo eso en las parábolas del reino. Mateo capítulo 13 nos habla de la parábola de las semillas. ¿Te acuerdas del sembrador? El primer caso es cuando la semilla cae junto al camino, vienen las aves, se comen la semilla. Jesús dice, esos son los que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. El enemigo viene, se roba lo que fue sembrado. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, va a haber una lucha espiritual y el enemigo va a tratar de evitar que tú la entiendas y te la quedes. Incluso al hablar de este mensaje, cuando estás adorando, si el enemigo puede distraerte para que no pongas atención a lo que estás cantando, no pongas atención a lo que estás orando, no pongas atención a lo que estás oyendo o pensando, ya la hizo. ¿Sabes qué va a haber?
Mentiras, distracción, preocupación, temor, todo tipo de ataques. Algo resucitará en lugar de que tu corazón, a mí esa canción no me gusta. No, si te puede distraer por tus gustos más que lo que estás cantando, ya la hizo. Aquí no se va a callar el pastor porque hoy juegan las Chivas y pues primero, ¿no? Le apagué la olla de los frijoles, no me acuerdo. Cerré la puerta y no me acuerdo. ¿Qué tengo que hacer después del servicio? Voy a ir a comprar la comida porque puras distracciones. Si no pones atención a la palabra de Dios, el enemigo ya la hizo, porque va a venir a robarse lo que Dios quiere plantar. Pero si tú estás hambriento de la palabra de Dios y la recibes, la crees, la vives y la compartes, eres imparable. ¿Cómo debe reaccionar el pueblo de Dios a los ataques del enemigo? Dos cosas. Vamos a ver que cuando los poderes de las tinieblas se alzan contra los planes de Dios, su pueblo puede mantenerse firme confiando en dos cosas. Primero, el poder inexpugnable de la palabra de Dios. El poder inexpugnable de la palabra de Dios. ¿Qué? Inexpugnable. Esta palabrita dominguera es una palabra interesante. La puse ahí a propósito porque inexpugnable significa que no puede ser conquistada, que no puede ser controlada, que no puede ser manipulada, que tú y yo podemos decir lo que digamos y no podemos controlar o manipular la palabra de Dios. En otras palabras, no se trata de magia. Se trata de la voluntad revelada de Dios, de un Dios personal que es capaz de guiarnos claramente en un lugar oscuro. El Dios de la Biblia no es un Dios caprichoso, que tengas que imaginarte o pedir tal o cual señal para saber su voluntad. El Dios de la Biblia es un Dios que habla y que se revela a sí mismo como persona porque quiere una relación personal con nosotros. Tú puedes saber la voluntad de Dios sin temor a equivocarte. No podemos manipular o conquistar la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmanipulable y Él es capaz de vencer y superar a las fuerzas del mal en su propio territorio. Dios es capaz de cambiar el mal del enemigo en bien. Vamos a ver la historia. Números capítulo 22. Antes de verla, estos son 3 capítulos largos, 22, 23, 24. Yo te invito a que los leas completamente en casa, pero déjame darte un panorama amplio de lo que está sucediendo aquí. Capítulo 22, 23 y 24 son al final de los 40 años en el desierto. Están a punto de entrar en la tierra prometida. La mayoría de la generación que vivió en el desierto ya muerto, Josué y Caleb permanecen para entrar a la tierra prometida. Moisés todavía está vivo y va a morir pronto. Están a punto de cruzar y esta nueva generación necesita saber que su futuro depende de su obediencia y dependencia de la palabra de Dios. Pero en medio de las circunstancias Dios ya les ha dado victorias en contra de algunos pueblos y hay un pueblo, Moab, uno de los reinos enemigos del pueblo de Dios, que tiene pánico porque sabe que Israel viene y su momento de juicio ha llegado. Dios va a quitarle a estas naciones el control y va a plantar a Israel como una nación diferente del resto que cree en este Dios y a través del cual Dios va a traer el Mesías un día y cumplir las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, de bendecir a Abraham y a las familias de la tierra a través de Abraham. Esto es lo que está sucediendo aquí. Pero cuando ya la victoria parece segura y el pueblo de Israel está a punto de entrar, el rey de Moab, Balac, manda a contratar a alguien que tiene fama de poder sobrenatural. ¿Te ha pasado alguna vez a ti que tienes una rachita de cosas inexplicables que te está yendo mal? Perdiste tu trabajo, te enfermaste, tienes un hijo rebelde y racha tras rachas, ¿verdad? Y la gente dice cosas, oye, qué mala suerte tienes. O es que alguien te hizo mal de ojo. ¿Alguien te hizo el mal? No, es que necesitas una limpia. Y de repente alguien bien intencionado, yo tengo una amiga que hace trabajos. Te paso su teléfono, ¿no? A ver si más vale que te ayude, mijita, porque te va a dar mal. Aguas, aguas. Allá hay un mundo de ocultismo espiritual, de prácticas espirituales donde el enemigo trata de distraerte para que no pongas tu confianza en la palabra de Dios. El enemigo es mentiroso y padre de mentira y aguas. Tú y yo podemos ser distraídos. Lo que vas a ver aquí es esta lucha espiritual y cómo Dios la confronta con su palabra. En otras palabras, este pasaje es una lucha de la guerra espiritual, es una lucha de palabras. La Biblia dice que las palabras de la abundancia del corazón habla la boca. En Lucas capítulo ¿qué?
Déjame darte la referencia, es importante. Lucas capítulo 6:45, anótala. De la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras revelan lo que tienes en tu corazón. Dios no nos llamó a maldecir, nos llamó a bendecir. Cuando tú piensas que tus palabras pueden controlar otras cosas, ya se te olvidó quién Dios es. O tú vas a ser una persona que es supersticiosa o una persona que es fiel a la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. El mundo cree que nuestras palabras tienen poder. Sí tienen poder para construir relaciones, pero no tienen poder mágico. Nuestras palabras son palabras. Pero hay criaturas detrás en el mundo espiritual que tienen poder, pero nadie tiene un poder como el de Dios. Capítulo 22 es este enfrentamiento y luego 23 y 24 es una serie de poesías, de oráculos, de profecías, donde Dios, habiendo vencido a su enemigo, ahora lo utiliza para traer juicio sobre las naciones paganas. Vas a ver cómo Dios puede cambiar el mal en bien. Ven conmigo a Números 22. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Números 22, versículo 1 dice así. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. No pierdas el detalle. El enemigo tiembla cuando Dios pone a su pueblo en marcha. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 que sobre esta roca, la roca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, del infierno, del lugar de los muertos, no prevalecerán en contra de ella. Jesús ha declarado que su pueblo será victorioso porque participa de la victoria de Cristo. El enemigo tiembla cuando su pueblo está en marcha. Versículo 4 dice, dijo Moab a los ancianos de Madián, otra tribu de nómadas. Dijo a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. Ahí te va, el cuate con la reputación de lo sobrenatural. Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra y de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más grande que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Pregunta, ¿has oído esas palabras en algún otro pasaje en la Biblia? ¿Dónde? Ajá. En todo el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios habla de bendición y maldición, pero estas son las palabras que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó en Génesis 12 y luego en Génesis 15 y 22. Cada vez que Dios confirma su pacto con Abraham, cuando Él confirma su pacto con Isaac y con Jacob, Dios les dice a Abraham que Él lo va a hacer bendición a todas las familias de la tierra y que Dios va a bendecir a los que bendigan a Abraham y maldecir a los que maldigan a Abraham. Pregunta. De acuerdo a Balac, este rey pagano de Moab, ¿quién tiene el poder de bendecir y maldecir? En la mente de Balac, él piensa que este brujo, que este adivino, Balaam es el que tiene el poder, porque tiene gran reputación, porque de eso se trata su negocio. Las personas que trafican en lo oculto o que creen en la magia piensan que hay ciertos seres humanos con un poder sobrenatural que pueden controlar las fuerzas del mundo sobrenatural y que ellos pueden bendecir o maldecir, pero se les olvida que el único que tiene tal poder es Dios. Se les olvida que Dios, el Dios de la Biblia, es creador y es Dios soberano sobre las fuerzas del enemigo y que nuestra vida está en las manos de Dios, no de los poderes espirituales. Pero Balac piensa, tú eres el que tienes el poder de maldecirlos. Para destruir a Israel, pones una maldición. Sí, mira, te traigo una foto, para que con esta foto o haz un muñequito, ¿verdad? Que les pones alfileres, tú los vas a controlar, a bendecir o a maldecir. Magia blanca, magia negra. Eso piensa Balac. Maldícemelos. La escritura continúa. Versículo
7. Fueron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Ahora, muy interesante, versículo 7. Dice, las dádivas de adivinación. ¿Qué significa eso? Bueno, los adivinos eran personas que no hacían las cosas pro bono, no las hacían gratis, las hacían porque alguien los contratara. ¿Te has puesto a pensar o a veces te crea cierta duda cuando vamos a suponer que alguien va con un adivino? Él dice, oigo, yo quiero saber si mi esposo o mi esposa me está engañando, o yo quiero saber si tal o cual persona me está haciendo daño, o yo quiero saber lo que viene en mi futuro. Y agarran la bola de cristal, o leen las cartas tarot, o leen los sedimentos del café, o cualquier forma de adivinación que quieran hacer. Y le dicen, oh, yo veo en tu futuro $200, por favor. Oiga, si ellos pueden predecir el futuro, ¿no sería capaz de hacer en su bola de cristal o en sus cosas cuál es el boleto de la lotería que va a ganar y dónde lo venden para que... Eso no sucede, ¿verdad? ¿Por qué tienen que cobrarle? ¿No podrán adivinar la combinación? Ah, no, pero así no funcionan las cosas. ¿Sabes por qué? Porque ese es un negocio. Y porque el enemigo utiliza todo tipo de técnicas de engaño, de manipulación, para que piensen, oh, este es el gran poder de Dios. Pero son puras mentiras. No significa que no haya poder en el mundo espiritual, pero significa que el poder del mundo espiritual está diseñado para distraer y engañar personas que piensan que están a cargo de él. Balac pensó, tú eres el gran poder de Dios, tú puedes bendecir y maldecir. Nada pudiera estar más lejos de la realidad. Dios es quien tiene el poder de bendecir y maldecir y nuestra vida está en sus manos. Pero, continúa el texto, le van a traer un presente. Versículo 8, Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Por cierto, este brujo pagano conoce a Dios, conoce al Dios de los hebreos y aparentemente, externamente, tiene gran respeto por él. De fuera se ve una persona respetable que menciona a Dios como si fueran del mismo equipo, como si fueran cuates. Yo crecí en un lugar donde era práctica común el sincretismo, el mezclar cosas de Dios con cosas paganas y brujerías. Y había personas que iban a hacerse la limpia. Y en la limpia los curanderos no tenían problema en mencionar el nombre de Jesús, la Virgen María, todos los santos, todos los ángeles, todos los serafines, haciendo cosas completamente contrarias a la palabra de Dios. No porque una persona mencione a Dios significa que están en el mismo equipo. Aparentemente este brujo, yo conozco a Jehová, lo que Él me diga voy a hacer, voy a esperar que me dé palabra. Ajá. Versículo 8, reposen aquí. Así los principales de Moab se quedaron con Balaam. Ahora, por cierto, era práctica común de un establecimiento respetable como el de Balaam no darles una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque hay que guardar la apariencia de las cosas, ¿verdad? Te trae una ofrenda, te dicen te contrato, por tanto, este era el negociar. Era como cuando va algo en México, hay los tianguis, ¿verdad? O las vendimias allá afuera, les llaman aquí las pulgas, bueno, las tiendas esas portátiles donde venden artículos. Y es muy común que vas y pues negocias, ¿verdad? ¿Cuánto esto? 20 pesos. No, 20 pesos no, yo lo encontré más barato allá. Bueno, 15 y empiezan a negociar. Esto es lo que está sucediendo aquí. Quédate a ver qué me dice Dios. Los va a medir, cuánto traen, cuánto me dan, vamos negociando a ver cuánto me ofrecen. Pues mire lo que sucede en la mañana. Versículo 9 dice, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Ahora pregunta, ¿crees tú que Dios sabía quiénes eran? Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que lo digas tú, porque la pregunta es, no es sabe Dios, sino ¿sabes tú? ¿Sabes tú? De la abundancia del corazón habla la boca y Balaam va a empezar a decir lo que hay en su corazón. Versículo 10 dice, Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto sobre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldíceme, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios confronta a Balaam, le dice, no vayas, no los maldigas, son benditos. Voy a preguntarte, ¿fue clara la respuesta de Dios para Balaam? Más claro ni el agua, ¿verdad? Es un pueblo bendito, no lo maldigas. Ok, entonces versículo 13.
Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo sí quiero, pero pues no me deja mi papá. Dios es el malo de la película, no me quiere dejar, es su problema. Ahora, les dice, Dios no me quiere dejar ir, pero no les dice el por qué. ¿Por qué razón? Mira la historia. Los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac. Dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. ¿Qué significa más honorables? De más lana, con carteras más gordas, con cuenta de banco más respetables, más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam. Le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuánto te cuesta el servicio? Súbele el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Sin duda te honraré mucho, haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Pregunta: de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Balaam, ¿cuál debería de ser la respuesta? No. Dios ya dijo no. Pero esta es negociación, ¿te acuerdas? Negociación con la gente y tratando de manipular a Dios. Versículo 18. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no podré traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Suena re bien, ¿verdad? Suena re bien, tan respetable. Es que yo nomás hago magia blanca. Yo soy un canal que Dios utiliza para guiarte en un sendero de luz y hablar con los espíritus guías. Suena como que es su Dios. Versículos 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A lo mejor Dios va a cambiar su manera de pensar. A lo mejor lo pueda negociar. Me están ofreciendo una buena lana, Señor. Puede manipular y cambiar el plan y la palabra de Dios. ¿Es magia? ¿Son conjuros? ¿Qué es? Duérmanse aquí. Versículo 20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte sus hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahí te va, mucho cuidado. Aparentemente ahora Dios quiere que vaya, ¿verdad? Pero ¿será? Cuando tú y yo despreciamos la voluntad directiva de Dios. ¿Qué es la voluntad directiva? Cuando Dios te dice: esto es lo que yo quiero. Por eso tienes una Biblia llena de mandamientos, preceptos, principios que te dicen: esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que des gracias. Los mandamientos de Dios nos dicen lo que Dios quiere. No cometas adulterio, todo eso, no hay vuelta de hoja. Pero cuando tú, como el niño, dices: ándale mami, ¿me dejas? Ya te dije que no. Ándale mami, ¿me dejas? Ándale mami, ¿me dejas? Dios a veces, ya que sabe su voluntad directiva, en su voluntad permisiva, permiso, Dios te va a permitir que hagas cosas que dependen de ti, no de lo que Él quiere, nada más para darte suficientemente soga, a ver si te cuelgas. Mucho cuidado, no todo lo que Dios nos permite es algo que Dios quiere. Porque Dios lo permite no significa que sea su voluntad, significa que tú tienes poder de decidir y Dios te dice: mucho cuidado en los caminos que caminas, comprométete con hacer lo que yo quiero que hagas. Vamos a ver si sucede. Y mira lo que sucede a este cuate. Tempranito se levanta. Haz todo lo que yo te diga. Versículo 21. Así que Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Dios ya me dio permiso, ahí voy, ¿verdad? Cuando yo le daba mucha guerra a mi mamá: mamá, ¿me dejas ir? No, ya te dije que no. Mamá, ¿me dejas ir? Mi mamá me decía: haz lo que te dé la gana. Yo ya sabía lo que eso significaba. Y un par de veces hice lo que me diera la gana y por lo menos una de las cosas no salieron bien. Y cuando no salieron bien, todo lo que yo sabía en mi mente es que mi madre me había dicho ya. A veces Dios nos da suficiente permiso para decidir sabiendo que a lo mejor no decidimos bien. Y ahí va el cuate de mañana. Dice: la ira de Dios, versículo 22, se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Por qué Dios se enoja si le dio permiso? Dios ya le había dicho lo que Dios quería y el cuate sigue dando guerra, ¿verdad? Ándale, ve para que veas a lo que te vas a enfrentar. Y el cuate va, Balaam va en su burro y Dios está listo a traer juicio sobre él.
Versículo 25. El asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Este pasaje, empezando en versículo 21, es un pasaje extremadamente único en toda la Escritura. Lo que vas a ver aquí no sucede todo el tiempo. Pero ¿qué está sucediendo? Dios te da una miradita de las luchas del mundo espiritual. Y irónicamente Dios te va a mostrar quién está a cargo de las cosas. Ponle mucha atención a cómo la historia continúa. Este es Balaam, un profeta adivino que se jacta de tener gran poder, gran sabiduría, conoce el mundo sobrenatural, conoce la palabra de Dios, tiene el poder de bendecir y maldecir. Vamos a ver cuánto poder realmente tiene. Entonces, se enoja en contra del asna, comienza a golpearla. Versículo 24. El ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Lo está exprimiendo en un lugar sin salida, una trampa. Viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, espérame un poquito. ¿Quién abrió la boca del asna? Dios. ¿Quién está a cargo? Dios. Abrió la boca del asna y le dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Si alguna vez un animal te habla, esto no es normal. Quiero saber qué medicamento estás tomando o algo que está pasando en el mundo espiritual muy grave. Dice, que me has azotado estas 3 veces. Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. El asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna, ahora un animal, un asno, un burro? Discutiendo lógicamente con un profeta tan sabio. Dice, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Quién abrió los ojos? Primero la boca del asno, luego los ojos de este brujo. Los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y ahí está el punto de la historia. Lo que parece tan respetable delante de los ojos de otros, lo que parece gran poder y sabiduría delante de los ojos de otros, delante de Dios es perverso. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios le dice a Balaam, Balaam, yo te conozco, eres un hombre perverso, eres un hombre codicioso, eres un hombre inmoral. Vamos a ver en un momento. Tu camino es perverso y estoy aquí para traer juicio sobre ti. ¿Qué tiene que ver el asna con todo esto? Todo. La ironía de la historia de Balaam es esta, que aquel que tiene la reputación de ser sabio y poderoso es más insensato que un burro mismo. Es más impotente que esta bestia de carga. Y si no fuera porque la bestia se interpone, él mismo estaría muerto. Balaam no está a cargo. Su vida está en la mano de Dios, quien con una decisión puede acabar con él. Escúchame bien. Si tú piensas que la curandera, que el brujo, que la superstición, que el ajo, que la herradura, que el imán, que el mono, cualquier cosa tiene el poder de dirigir tu vida, estás grandemente equivocado. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Los dioses de las naciones son ídolos, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen bocas y no hablan. Semejante a ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Tus monos y tus ídolos no pueden salvarte, tus estampitas, tus amuletos. Nuestra vida está en el poder y las manos de Dios. Y Balaam ahora lo sabe. Si un burro puede hablar, pero la ironía es que aquel que pensaba que tenía la palabra de Dios está ciego y no puede hablar. No sabe nada. Entonces Dios le dice, versículo 33, el asna me ha visto, se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y ella dejaría viva.
Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Pareciera todo lo correcto, ¿verdad? He pecado. Este es remordimiento sin arrepentimiento. Saúl dijo las mismas palabras: he pecado, pero no cambió. Le dijo a David cuando lo estaba persiguiendo: he pecado, pero lo sigues persiguiendo para matarlo. Cuando tú tienes remordimiento pero no te arrepientes, no cambias de dirección, lo mismo. Dice versículo 35, el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite del Arnón, que está al extremo de su territorio. Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Jasod. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, envió a Balaam a los príncipes que estaban con él. Ok. La Biblia le llama al camino de Balaam, la actitud de Balaam, el error de Balaam. ¿Te acuerdas que te dije de la abundancia del corazón habla la boca? Sus palabras suenan bien, pero ¿qué hay en su corazón? El Nuevo Testamento, hay varios pasajes que hablan acerca de la actitud de Balaam y lo que había en su corazón. En Judas capítulo 11 nos dice qué es lo que él quería. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabes qué es lo que motivaba a Balaam en su ministerio? La lana. Cuando las personas prestan sus servicios por lucro, hay un problema. Ahora, oye, ¿y los pastores? Yo tengo un salario en esta iglesia. El Nuevo Testamento dice que los que trabajan el Evangelio vivan del Evangelio. Digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que triña. Los ancianos que trabajan y enseñan sean dignos de doble honor. El problema no es con los salarios. La iglesia tiene mecanismos y tiene maneras de organizarse para saber lo que es necesario para los siervos de Dios. Por eso damos ofrendas, por eso servimos, para hacer la obra de Dios. Nada de malo con eso. Pero cuando alguien te cobra por servicios espirituales, todo lo que hacemos en los ministerios de la iglesia, siempre espero que hayas oído que decimos: nunca dejes que el dinero sea un impedimento para que tú seas parte de lo que Dios está haciendo. Los ministerios que tenemos aquí son el producto de la generosidad del pueblo de Dios. Pero si tú vinieras y me dijeras: oye, pastor, ¿puedes orar por mí? Sí, cómo no. La oración de sanidad cuesta $5. La oración de intercesión por tu hijo rebelde, esa es más cara porque tengo que orar más largo, $10. Y eso es lo que hacen los adivinos y curanderos. ¿Quieres que te haga un trabajo para una persona que se enamora de ti? Te cuesta tanto. ¿Nomás quieres saber el futuro? Te cuesta tanto. Aguas. Ese es el camino de Balaam. Cuando un profeta, cuando un supuesto enviado de Dios pone la mira en el dinero, es un problema. Hay otro problema. Según de Pedro 2, 14 al 15 dice así, escucha, dice: tienen los ojos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Habla de falsos maestros, dice: tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lucen bien afuera, pero por dentro, todo tipo de problemas. Falsos maestros, herejías, brujerías, ocultismo no tienen lugar en la familia de Dios. Pero hay más. Ven conmigo capítulo 23 y 24. Balaam llega allí con Balac y ve al pueblo de Israel extendido en todo lugar. En capítulo 23 y 24 tú tienes 4 poemas que son las profecías, los oráculos, las visiones de Balaam. Cada uno de ellos es un escenario de lucha espiritual donde Dios confronta a su enemigo, lo vence y, escúchame bien, cambia el mal de la maldición que Balac quería en bendición, aún a través de la boca de su propio brujo. 4 oráculos. Mira cómo empieza la lucha espiritual. Capítulo 23. Hacen sacrificios, hacen varias cosas y por fin, versículo 4, tienes este confrontamiento. Capítulo 23, versículo 4, primer oráculo dice: vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo:
7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso palabras en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Volvió a él y aquí estaba junto a su holocausto él y muchos príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven y execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Nota que en el primer oráculo reconoce a Balac como el rey de Moab, como príncipes, y empieza a decirles, yo no puedo maldecir al que Dios no maldice. Y dice, si yo muriera, que mi muerte sea como la de ellos, porque ellos son un pueblo único. Primer encuentro es un encuentro donde dice, aguas, te estás metiendo con los que no deberían de meterte en contra. En otras palabras, ¿qué está diciendo Balaam? La palabra de Dios es ineludible, su palabra se va a cumplir. Mira lo que Dios va a hacer. Poco a poquito desarma al enemigo. Tú piensas que eres rey, poco a poquito te voy a mostrar que no tienes poder para maldecir, porque Dios los ha bendecido. Segundo oráculo, versículo 18 dice, tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. ¿Te fijaste? Ya no es el rey de Moab, ya es hijo de Zippor. Balac, no eres más que un ser humano común y corriente. Tú piensas que eres rey, pero tú no estás a cargo, ni tampoco yo. Ahí te va lo que Dios dice. Dice, Dios, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. ¿Te fijaste la autoridad de Dios? He recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Jesús le dijo a sus discípulos, les doy autoridad, les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El creyente en Cristo, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, no debe ser un pueblo supersticioso, no ser un pueblo dado a adivinos, dado a horóscopos, dado a supersticiones. Oye, ¿te vestiste de tal color? ¿Cuál es el color de suerte? No debe ser un pueblo que ponga su confianza en las loterías. Debe ser un pueblo que entiende que lo que los paganos temen no es nuestro temor. Dice, contra Israel no hay agüero. Tienen fuerzas como de búfalo. Tercer oráculo, 24, versículo 3. Dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Aguántame. ¿Notaste que ya aquí Balac no tiene ni lugar, ya ni lo menciona? En la lucha, ya Dios dijo, voy a bendecir. En la lucha dice, no hay maldición que funcione contra Jacob. Ponle atención porque eso es lo que Dios va a hacer en el futuro. Dice, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De tus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey. Más que Agag, su reino será engrandecido. Por primera vez, este pueblito que parecía un pueblo nómada sacado del desierto, iba a ser un gran reino. Quiero que pienses por un momento. En la lucha espiritual, el enemigo busca engañarte, busca distraerte, busca hacerte sentir de ese tamaño. Atemorizado, desanimado, culpable. Cuando pecas, ¿cómo te sientes? Ni vayas a la iglesia, eres un hipócrita. Acabas de hacer esto. Y la culpa y la vergüenza que sientes de lo que has hecho. Pero Dios te ve como una nueva criatura en Cristo. Y porque tú y yo estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo, ¿sabes qué Dios nos dice? Dios nos dice palabras de bendición, no de maldición. Dios nos dice lo que le dijo a su hijo en su bautismo: tú eres mi hijo, mi amado, yo en ti me complazco. ¿Qué está tratando el enemigo de hacer para desanimarte en esta lucha espiritual? ¿Le tienes miedo?
¿Sientes vergüenza? Mira lo que Dios dice a través de este profeta pagano. Son como el huerto de Dios. Son como cedros, son fuertes. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la sabiduría de Dios, que cuando somos débiles, Él es fuerte. Nuestra confianza está en Cristo. Y por último, mira el último oráculo maravilloso, lo que Dios hizo a pesar de este profeta falso. Capítulo 24, versículo 4 dice, dijo el que yo, perdón, versículo, un segundo, versículo 15. 24:15, último oráculo. Tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré. Habla de un personaje. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿De qué está hablando? Balaam se da cuenta que habría uno que vendría, cuya estrella marcaría el cumplimiento del reino de Dios. Este pasaje es el pasaje que los magos sabían cuando nació Jesús. Esta es la profecía de que el Mesías vendría a través de Israel para traer un reino que no tendría fin. Pocas palabras. En la Biblia, la historia tiene un cumplimiento lineal y el cumplimiento máximo es la revelación de Jesucristo, el misterio escondido en Dios. El Cristo que vino a salvarnos y murió en la cruz es el Cristo que un día va a regresar a traer su reino y con su palabra va a matar al impío. Con la espada que sale de su boca, Él va a regir a las naciones y las va a quebrantar como vaso de alfarero. Y tú y yo estamos en medio y nuestras decisiones apuntan a Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Si su palabra es lo que determina el cumplimiento de la historia, su palabra es lo que determina bendición o maldición, Dios quiere que tú y yo recibamos, creamos, vivamos y compartamos su palabra. Porque en esta lucha espiritual, esa es la única confianza que tenemos de un futuro con esperanza. Entonces te dejo con esto. Solo Dios puede convertir la oposición en oportunidad y las maldiciones en bendiciones. Mantente firme, confiado en su palabra. Hermanos, próximo domingo vamos a compartir con toda nuestra iglesia algunas cosas muy, muy emocionantes que Dios está haciendo para cumplir su visión de que seamos una iglesia en un movimiento de iglesias de gran comisión. Cosas muy buenas están sucediendo. Al mismo tiempo, va a haber retos. La única manera en que el enemigo podría vencernos es lo que le sucede al pueblo de Israel en Números 25. Balaam se da cuenta que no hay agüero, no hay maldición que funcione contra Jacob. ¿Y sabes qué le dice a Balaam? En Números 31, Moisés reflexionando dice, Balaam le puso una zancadilla al pueblo de Israel. Eso es lo que Balaam le dijo a Balac. No los vas a vencer en un ataque de frente, pero te voy a dar un tip. Tráeles a las muchachas que adoran a Baal y hazlas danzar delante de ellos. Después invítalos a un banquete e invítalos a adorar como ellas adoran. Un culto de inmoralidad, de fertilidad. Capítulo 25, el pueblo de Israel se acuesta con todas las hijas de Moab y Dios trae juicio sobre ellos. ¿Sabes cuál es el camino de Balaam? En Apocalipsis capítulo 2, hablando a la iglesia en Pérgamo, le dice, tengo esto contra ti, que tienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a otros a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes cómo el enemigo puede derrotarnos con el pueblo de Dios? Cuando hay pecado en medio de nosotros que nos separa de Dios. Si tú eres una persona que piensas que se trata del dinero, si tú eres una persona que estás buscando excusas para la inmoralidad, esa es la mentalidad de Balaam. Por fuera te puedes ver muy bien, pero por dentro puedes estar llenos de todo pecado. Pero Jesús dice,
yo conozco tus obras. Ese es el tiempo de que lo que somos es lo que somos. Es un tiempo de ser íntegros y decir, Señor, purifícame, límpiame, porque para hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Oremos. Padre bendito, en medio de esta comunidad hay tanta necesidad. Señor, hay tantas personas viviendo en oscuridad, pero tu palabra, Señor, es la luz que brilla en un lugar oscuro. Y tú dices que tú quieres que tu pueblo seamos luminares, Señor. Personas que en la lucha espiritual no temamos lo que la gente teme, Señor. No consultemos lo que la gente consulta, que vengamos a tu ley, a tu testimonio, Señor. Que seamos personas que atesoremos tu palabra, Señor Jesús. Tú dijiste en tu oración que fuéramos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, llévanos como mensajeros de tu palabra para reflejar la sabiduría tuya a este mundo